consecuencias de criar a nuestras hijas como princesas. Y estamos con nuestra psicóloga Natasha Iribarren de Psicovitalidad. Natasha, es un tema hoy que puede sorprender a muchas madres. Sí. Y la palabra consecuencias, tal vez muchas madres dirán, consecuencias por yo decirle princesa a mi hija. Pero aquí vamos a descubrir que la palabra princesa que utilizamos, ¿cómo lo estamos haciendo en la crianza de nuestras hijas? Exactamente, porque va un poco más allá en sí de la palabra princesa. No significa que yo no te voy a poder decir en un momento determinado mi princesa, pero es porque es parte de la etiqueta que yo voy a utilizar. Entonces, cuando una etiqueta pasa a ser en uso excesivo y de una u otra forma es lo que nosotros como padres estamos esperando que se cumpla en los niños, pues entonces automáticamente el cerebro entiende que es así. Entendiéndose que cuando como adultos tenemos una etiqueta, a veces es muy difícil poderla quitar. Imagínate en un niño que está en una formación, en una crianza. Si yo entiendo que yo soy una princesa, que todo lo que yo pido se puede dar, el que yo no necesito hacer nada porque mi mamá, mi papá o mis hermanos mayores siempre van a estar allí para mí, ¿qué pasa en el momento que yo debo enfrentar que es distinto? ¿Qué va a pasar cuando mi mamá no pueda estar allí para cubrir? Muy recién acaba de llamar una persona con que le da miedo y es parte de esa sobreprotección que tendemos a hacer con nuestros niños, sobre todo con las niñas. Siempre se dice, bueno, por ser niña hay que proteger un poco más. A todos nuestros hijos los tenemos que cuidar y proteger de la misma forma, pero sencillamente dejándoles saber y entender que yo te estoy preparando para la vida, que hoy estoy a tu lado, pero que mañana no sé si lo voy a poder estar. Y cómo tú al momento de estar solo lo vas a poder abordar. Entonces allí es donde este uso de una etiqueta me va a aplicar, más que tener una ventaja o más que ir hacia el lado de lo que hablamos de que es que es por cariño, más que eso, pues me va a tener una consecuencia en lo que es su desarrollo de su autoestima, trayendo esto consecuencia en todo lo que es sus relaciones interpersonales. Esto es... Ahora mismo yo sé que hay muchas madres diciendo, ok, déjame ver cómo le aplico esta etiqueta de mi hija que le digo princesa a la acción. Ajá. ¿Entiendes? Uno de estos ejemplos es que le decimos a nuestra hija, mamá, ¿te ayudo a fregar, a lavar los platos? No, princesa, no, está bien. No, quédate tranquilita. Ahí sí fue el subconsciente trabajar de que las princesas no debemos de hacer nada. Exactamente, y es lo que nosotros llamamos en psicología y todo lo que es desarrollo infantil, efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Llega un punto que yo lo digo tanto que el cerebro del niño entiende que esa es la reacción que va a hacer y es a lo que de una u otra forma su conducta, es el mensaje que va a enviar para que su conducta sea de tal forma. Si siempre me dicen que yo soy muy tremendo y esa etiqueta ya está en mí, mi cerebro entiende que eso es lo que están esperando de mí y lo voy a hacer. De igual forma con princesa. Entonces, ¿qué pasa? Hay metemos a nuestra hija en una burbuja y tú eres la princesa, en la casa tú no vas a hacer nada. ¿Qué pasa cuando ese niño llega a un espacio escolar o donde llega a un parque que debe compartir con otras niñas? Tú eres princesa porque en tu casa siempre te decimos que tú eres la princesa, que la princesa no hace nada y cómo yo comparto con mi amiguita que está al lado. O sea, sí, son las niñas que deben de seguir a tu hija, porque las princesas siempre están sentaditas y deben de recibir a sus invitados, pero... No, y que sin querer, entonces les estamos quitando la oportunidad de dejar de ser niñas, de que dejen de experimentar, de que puedan jugar, que se van a ensuciar. Cosas tan sencillas como que las niñas que tienen esta etiqueta o que están siendo criadas bajo el síndrome de princesas, que es lo que actualmente ya conocemos como una patología, pues no pueden jugar con carritos, no pueden jugar con agua, no se pueden ensuciar y es parte de su desarrollo. Los niños, varones y hembras necesitan vivirlos, necesitan saber qué es y experimentar. Yo no lo puedo experimentar que mis amiguitos estén allá jugando y yo viéndolo. O
O sea, ¿qué estoy experimentando yo allí? ¿Cuál va a ser en sí todo lo que implica mi desarrollo? Entonces, allí es donde debemos estar muy pendientes en el efecto que nosotros ocasionamos. Y creo que hace un tiempo hablamos sobre nuestro ejemplo educa, pero las palabras impactan. Exacto. Y sencillamente las palabras que estamos siendo o que estamos utilizando sin nosotros querer puede repercutir en todo el desarrollo hasta llegar en la adultez. Si yo he sido creada bajo este síndrome de princesa, ¿cómo yo me voy a adaptar a una relación de pareja? ¿Cómo voy a hacer al momento de tener mis hijos si yo siempre fui la princesa y soy el centro de todo el entorno? Con esto de que al decir tanto a nuestras hijas que ellas consigan este estereotipo de ser princesas, ¿puede esto a largo plazo traer consecuencias con una relación de pareja? Claro, sin duda alguna. Porque los cuentos, las princesas siempre tuvieron un final feliz, no tienen problemas. Claro, pero llega un príncipe azul. El príncipe siempre está detrás de la princesa, la besa, y se casaron y vivieron felices por siempre. ¿Esto puede traer consecuencias a la larga? Claro que sí, porque ¿qué sucede? Cuando vamos a una adolescencia, pues empiezan los primeros amores de las niñas. Y ellas entienden que ese primer amor o ese primer niño que les gusta va a ser el príncipe azul, y no es así. Hay casos que se ha dado, pero hay otros que no. Entonces, sencillamente, al ellas entender que ese es el príncipe azul, van a crear una expectativa que al no cumplirse y sentirse frustradas porque no pasó, pues automáticamente esto va a afectar para las siguientes relaciones. ¿Por qué? Porque no llegó mi príncipe azul. O yo voy a seguir buscando en cada persona el príncipe de mi princesa favorita, porque no hay una sola princesa. Y si vemos, los príncipes son distintos en cada una de las historias. Entonces yo voy a empezar a buscar ese príncipe favorito que yo he idealizado tanto y que sin querer en mi familia me lo fomentaron tanto. ¿Qué pasa cuando no llega? Y así como yo entiendo que yo soy una princesa, yo soy perfecta, de igual forma hay un príncipe perfecto. Y como seres humanos no somos perfectos. Como seres humanos debemos educar a los niños entendiendo que tenemos debilidades, que en muchas ocasiones vamos a fallar, vamos a cometer errores, y que está bien hacerlo porque eso me va a permitir crecer. Cuando hay este tipo de crianza de princesa o de príncipe, pues ¿qué sucede? Yo entiendo que yo soy perfecto y todo lo que yo pido o hago está bien, porque yo siempre tengo atrás una barra que me lo aplaude, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. O si no, tengo a una mami y un papi que sencillamente me ponen en una burbuja, y para que tú no cometas el error, yo lo hago por ti. No, es que tú no lo sabes hacer bien, yo te hago la tarea. No lo hagas, no, es que tú no vas a saber, se te puede caer. No trabajes con esa acuarela que te vas a ensuciar. No, déjame ponerte un delantal para que pintes, para que así puedes estar limpiecita. Exactamente. No corras, mira, te vas a despeinar. Y no te rías así, que así no se ríen las niñas, las princesas, no se ríen así. No, el ejemplo que yo digo que es todos los días, pero las princesas no se sientan así. ¿Tú por qué te estás sentando? Las princesas se sientan derechitas, sí, las princesas se sientan derechitas para la foto, pero recuerden que las princesas no son reales, no somos reales. Pero mucho de esto, de educar a mi hija como una princesa, viene del tipo de educación que yo llevé, y parte del famoso frase que dice: voy a darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. O tuve demasiada atención y fui criada bajo este paradigma, o sencillamente nunca lo tuve y me prepararon o fui con tal libertad en mi crianza que yo no quiero que mi hijo lo pase. Pero entonces no mantengo una balanza, sino que sencillamente entonces lo voy a colocar en una cajita de cristal para que ella entienda que todo lo merece, y no todo lo merecemos. La verdad que si criamos a nuestras hijas como princesas, señores, hay algo una palabra tan, vamos a decirlo así, un poco dura, pero estamos criando a nuestras hijas para que sean una mujer florero. Así como que la pusieron ahí, ya, ahí quédate ahí y ya. Y es que no funcionas para nada. Y justamente si vemos, hay una se han década. visto casos de personas ya adultas, de que fueron criadas como princesas y tienen muchas consecuencias a largo plazo. No saben desarrollarse en los trabajos, en la relación de pareja, no saben hacer nada en la casa. Señores, y le estamos haciendo
son las madres que le estamos haciendo daño a nuestras hijas sin querer. sin querer. Porque Pero no nos damos cuenta. yo espero que después de este programa hagamos un ups. Espera. No, y que también como madre yo revisarme y decir, tal vez yo fui criada como princesa, ¿qué debo cambiar para que mi hija no tenga que pasar por esto? Porque de una u otra forma a todos nos encantan que nos atiendan, que nos consientan, pero hay que saber medir cuándo sí y cuándo no. No todos nuestros hijos lo merecen y nosotros como adultos no todos lo merecemos. Entonces es cuando caemos en esta frustración en un momento de no tener algo positivo. Entonces allí pues buscar esa balanza, pero chequearnos primero nosotros. ¿Cómo estoy siendo yo? ¿Estoy siendo una mamá con este síndrome o que tal vez yo fui criado de esta forma y necesito romper ese patrón de crianza con el que yo estuve para iniciar uno nuevo donde mi hija no se vea? Antes, las generaciones que hablamos millennial, antes de la millennial, que son personas de 30, 40 años, hasta los 20 años, han sido criados bajo estos patrones de crianza. Entonces ya ahora, ¿por qué vemos tan fuerte el empoderamiento? Porque vemos que hay que hablar mucho sobre el empoderamiento femenino, sobre empoderar a la mujer, que hay mucho más allá de eso. El que como mujer sentirnos que sí valemos, que sí podemos hacerlo y lograrlo. Pero es que parte de este tipo de crianza. Y no quiere decir que tu hija va a dejar de ver las princesas. No, es sencillamente claro. decirles, como a los niños se les explica, que los superhéroes no son reales, que son historias que sí lo van a ver, que se puede disfrazar de princesa y no va a pasar nada. Va a pasar es cuando tú entiendes que tu hija es una princesa. Y date cuenta que hasta Disney ha cambiado la metodología de que las princesas fueron sufridas, pero eran princesas ocultas y vivieron felices para siempre. No todo en la vida es que tú vas a vivir felices para siempre. Bueno, una de las princesas es la Valiente, la de Valiente, que ella es una princesa, pero ella quiere ser ella, ¿me entiendes? Quiere montar a caballo. Ah, no, las princesas no montan a caballo. Las princesas no usan arco y flecha. La misma lo pudimos ver, ella no lo sabía, pero era muy arriesgada. Otra de las princesas que me gusta mucho, que es la del cabello largo. Rapunzel. Entonces, Disney ha cambiado ya el esquema de que las princesas son... no pueden hacer nada, que solamente están esperando a su príncipe azul para casarse. Ha cambiado tanto en el que hay una publicidad que ellos dicen, soy princesa siendo yo. ¿Me entiendes? De que tú puedes nadar, las princesas nadan, que las princesas pueden practicar arco y flecha, que las princesas pueden divertirse. Y es una campaña muy bonita. Soy princesa siendo yo. Es decir, no tienes que decir, yo quiero ser como la princesa Blancanieves. Yo quiero ser como... No. Yo soy princesa siendo yo. De que yo me puedo desarrollar. Yo puedo llegar lejos. Y no es que no voy a hacer nada en mi casa. Mamá, quiero ayudar en la casa. No, y que parte de eso, sobre todo cuando hablamos de responsabilidades en la casa, entendemos es que está muy pequeña. Mami, tú no sabes hasta cuándo vas a estar. Tú no sabes hasta cuándo vas a tener una persona en tu casa. Pasan muchísimas cosas. Y si tú no la preparas a ella, ¿cómo se va a preparar ella al momento de enfrentarlo? Entonces, no solamente para cuando se case, es que hay situaciones que se pueden presentar en su niñez, en su adolescencia, y que ella debe aprender. El entender que tu hija es feliz, que tu hija te puede amar, pero que sigue siendo feliz sin tenerte al lado, que puede irse a estudiar a otra ciudad, a otro país, pues con las mismas ganas y la misma fortaleza de entender que va a estar bien, pero es porque sencillamente su felicidad depende de ella y no de esa protección que voy a tener como familia o de ese entorno seguro con el que fui criado y en el que entiendo que todo lo que yo hago es lo bueno y es lo permitido. Y como lo informamos al principio de que tal vez lo estamos haciendo inconscientemente nosotras las madres, pero miren los puntos que puede acarrear esto de que lo que tú digas como palabra tan bonita que eres una princesa a lo que le estás sumando a esta palabra. Ay, mi hija, no haga nada, mi princesa, no, quédate ahí tranquilita, yo lo hago. Ups. El subconsciente trabaja de una forma increíble. No, y que aparte también me estás diciendo que yo soy incapaz. Sí.
Entonces, sencillamente, yo siempre cuando a mí me digan que yo debo hacer algo, son los niños, son las niñas que ante una pregunta de la profesora nunca levantan la mano, que ante una situación, tal vez hacer una dinámica, un juego, nunca se atreven a participar, es porque yo no lo sé hacer. O sea, siempre está mi mamá para hacerlo por mí. Entonces tú le estás dando ese mensaje de que es incapaz. En realidad tú quieres que tu hija sea incapaz, tú quieres que ella se sienta así, o quieres que ella se sienta segura, aun y cuando pueda cometer errores, cuando tal vez pueda hacer algo mal y sus compañeros se van a reír, pero que no va a afectar sus emociones. Entonces, conseguir ese equilibrio pues va a ser clave para determinar qué estilo de crianza tú estás llevando. Tú sabes que, y disculpa Natasha, que Chloe, hace mucho estábamos hablando de esto con respecto a lo que son las princesas en realidad. Y estábamos hablando de cada una de las princesas y llegamos a la Bella Durmiente. Esa es la del zapato de cristal, ¿verdad? No, Cenicienta. 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 Y me dice ella, ¿y cuál es el nombre de Cenicienta? Buena pregunta. Exacto. Entonces, ¿por qué le dicen Cenicienta? Digo, porque ella dormía cerca de las cenizas, de donde ella tenía que limpiar, había una chimenea y se dormía cerca de la ceniza. Ella dormía debajo de la casa, entonces era un lugar muy frío, prendía eso y como las cenizas estaban tibias, ella dormía ahí. Dice, me hizo una observación muy buena, me dice, pero entonces ella la llamaban Cenicienta, entonces desde ese tiempo se practicaba bullying. Exactamente. Y sin embargo, mira dónde traigo esto a colación, lo que es el subconsciente. A mi hija le encanta Cenicienta. ¿Es el nombre de la persona? No. O a mi hija le encanta, ella tiene una amiguita gordita, es como fea, pero es gordita como grasa. Es lo mismo, ¿eh? Pero en una versión bonita en la que no las pintaron a nosotros cuando éramos pequeñas, pero Cenicienta tiene un nombre. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Sin embargo, practicamos inconscientemente el bullying. ¿Me entiendes? Sí, y que es parte de lo que pasa, incluso pasa con, ahora hay una marca donde ya se empiezan a ver muñecas para niñas con ciertas discapacidades y ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque es que sin querer, día a día vamos evolucionando como sociedad. Antes, este tipo de personas, normalmente las familias, para evitar el explicar o el buscar, tendían a dejarlos en casa. En cambio ya es normal. ¿Y cómo yo lo enfrento con mi hijo? Viéndolo normal. Entonces, sin querer, siempre tendemos a tener estas condiciones. Pero es que fuimos criados donde todo lo que veíamos era perfecto. Las princesas son hermosas todas, en sus distintas variedades, pero todas son hermosas. Las muñecas con las que jugamos eran perfectas. ¿Qué pasa cuando yo no cumplo con ese estereotipo? Te sientes muy mal. Y si en mi casa a mí me dicen que yo soy la Bella Durmiente y yo me creo la princesa Bella Durmiente, pero no cumplo con ese estereotipo, al momento de llegar a relacionarme con otros niños, eso va a ser un choque. Y va a ser sin querer un causal de bullying, porque de una u otra forma la niña también conoce. Una cosa es mi autoconcepto, lo que yo puedo llegar a hacer, y otro es lo que sin querer impulsamos a nuestros hijos que sean. Date cuenta que antes todas las princesas eran blancas, de tez blanca, hasta que llega la princesa y el sapo. ¿De qué color? De tez negra. Sí, porque la primera fue como Pocahontas, pero no fue tan marcada. E incluso no tuvo tanta... Y hubo un problema en ese tiempo en el que sí la catalogaban como princesa. Exactamente. Y hubo un problema de que no, pero ella no es hija de príncipe, pero sí ella era hija de un jefe indio, es decir, ella era una princesa, y ahí es que la colocan. También hubo un problema con la de, que es una oriental. Moana. No, Moana no. Que, ¿cómo se llama? Que ella se viste para ir a la guerra. Ah, sí, yo no me acuerdo el nombre. Ella también, ella no es hija de príncipe. Sin embargo, sí se casa a lo último, pero ella quiso luchar y todo esto. Entonces,
hay muchas cosas interesantes en que si observamos bien las historias de las princesas, cometemos muchos errores, de verdad que sí. Claro, y peleamos con nuestras hijas que tienen que estudiar, que hay que escoger una carrera, que hay que hacer algo. Pero cuando nos vamos a la vida de princesa, las princesas no lo han hecho y es parte de una historia. Es como cuando tú ves una película, tú sabes que no es real, Ujú. pero sin querer tú lo has ido fomentando tanto que o sea, tú me lo fomentaste tanto que mi profecía autocumplida se aloja en mi cerebro y eso es mi proyección de vida. O sea, yo voy a entender que eso es lo que yo quiero. Y cuando nos vamos a estos niñas, su proyecto de vida es la vida de una princesa. Sí, es una vida de que tengo que esperar a mi A mi príncipe príncipe azul, azul que no me salven. no puedo hacer nada, ni voy a hacer nada Mm. en la casa tampoco, no puedo ayudar, voy a estudiar y que la profesora tiene que escucharme a mí, tratarme muy bien. Pero ¿qué pasa también con esto, que es el término que mencionaste hace poco, de que se vuelven mujeres floreros, cuando su príncipe azul tienden a agredirlas, tienden a cometer eso, pero yo entiendo que es mi príncipe azul y viviremos felices para siempre y yo lo merezco, yo lo tengo que permitir porque es parte de la historia, porque al Así mismo. momento de mi matrimonio vivimos felices para siempre y no siempre suele suceder así. Es lo que todos deseamos, pero no siempre es así.